Bueno, mis hermanos, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Los niños tienen su cuidado abajo y también los jóvenes tienen su sesión de estudio. Entonces, si los jóvenes quieren pasar abajo, pasen, que ya pronto empieza la clase. Van a estar estudiando el catecismo de la nueva ciudad, que es esencialmente una serie de preguntas y respuestas acerca de lo que creemos como cristianos. Y ahí están aprendiendo con mi esposa Cindy. Bueno, mis hermanos, bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico. Pues todos somos caras familiares esta noche, no hay nadie nuevo, pero para los que están viendo en línea, mi nombre es Steven Martins y tengo el privilegio de servir como el pastor de Sevilla Chapel. Antes de empezar, tomamos un minuto para abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio de poder reunirnos en tu iglesia, Señor, reunidos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Estamos agradecidos no solamente que podemos nosotros reunirnos para estudiar tu palabra y para aprender más y aprender y crecer en nuestro conocimiento de ti, sino también te agradecemos por el hecho que tenemos los jóvenes, un grupo que está creciendo cada vez más, Señor. Gracias porque ellos tienen un anhelo no solamente de pasar tiempo juntos, Señor, porque tienen su tiempo social en la escuela, sino también porque quieren aprender, tienen hambre de ti, Señor. Gracias porque lo que nosotros podemos modelar a nuestros hijos están aprendiendo y también siguiendo el mismo camino. Pedimos, Señor, en que todo lo que se enseña de aquí y también lo que está enseñando abajo sea agradable para ti y que todo sea para tu gloria. Que tú seas exaltado en todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos continuando con donde lo dejamos la semana pasada. Estábamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Habíamos visto ya la introducción y la mayor parte del primer capítulo sobre las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a terminar el primer capítulo con la finalización del 9º y 10º párrafo o las secciones 1.9 y 1.10 en sus libros. Si por acaso no tienes un libro de la confesión, pero si te gustaría uno, puedes comprarlo por $5. Y si lo quieres coger, pues aquí lo tengo. Si quieren alguien, ¿todos tienen? Sí, pero sí. Incluso también para prestar, ya lo tienen. Y también para los que prefieren los libros digitales, se puede también adquirir a través de Amazon, a través de su programa de Kindle. Bueno, antes de entrar en nuestro estudio para esta noche, es importante que recordemos y que hacemos un repaso de por qué estamos estudiando la Confesión Bautista de 1689. Y eso es particularmente útil para aquellos que no han estado con nosotros desde el principio, cuando empezamos con la introducción en nuestro estudio. La confesión es una articulación escrita de lo que creemos como iglesia. Particularmente nosotros como una iglesia reformada bautista, nosotros nos aferramos a la confesión como una articulación escrita de lo que creemos. Y esta confesión fue elaborado por otros ministros bautistas en el Reino Unido, de hecho, y se convirtió en la confesión estándar para las iglesias bautistas reformadas de todo el mundo. Y si conocen al Charles Spurgeon, para aquellos de ustedes que lo conocen, él fue reconocido como el príncipe de los predicadores del siglo XIX. Él ministraba en Inglaterra y estaba en the Metropolitan Tabernacle, era su iglesia, y escribió tantos sermones que hoy en día se puede encontrar tomos y tomos y tomos de sus sermones, colecciones de sermones. Por eso se llama el príncipe de los predicadores. Bueno, él es bien respetado en la historia de la iglesia y él tuvo que decir lo siguiente sobre la Confesión Bautista de 1689, diciendo que este antiguo documento es el epítome más excelente de las cosas que más seguramente se creen entre nosotros y no fue dado como una regla autoritativa o un código de fe por el cual puede ser encadenado, sino como un medio de edificación en justicia. Es una expresión excelente, aunque no inspirada,
de la enseñanza de esas sagradas escrituras por las cuales todas las confesiones deben ser medidas. Y afirmando lo que está en el centro de la confesión, también dice lo siguiente, que nos aferramos a las humildes verdades de la gracia soberana de Dios en la salvación de los pecadores perdidos. La salvación es solo a través de Cristo y solo por la fe. Entonces es un gran hombre en la historia cristiana que ha escrito varios libros y ha sido reconocido como el príncipe de los predicadores en la historia cristiana. Tuvo esto que decir sobre la confesión que estamos estudiando. Bueno, la mayoría de las iglesias de hoy no estudian sus credos y confesiones históricas, excepto, por supuesto, la iglesia presbiteriana reformada que ha mantenido esa tradición hasta el día de hoy. Pero sí hubo un tiempo antes de nuestras generaciones, cuando la iglesia la estudió más seriamente. La confesión era algo importante enseñar a nuestros hijos en respecto a lo que creemos acerca de Dios, acerca de cómo vivimos delante de Dios, acerca de cómo debemos comportarnos y cómo podemos adorar al Señor en todas las áreas de la vida. Y el objetivo nunca era convertirse en estudiantes principalmente de las confesiones. La confesión que tenemos hoy en día, por ejemplo, no es nuestra fuente primaria, sino más bien el objetivo es familiarizarnos mejor con las Escrituras para conocer la palabra de Dios y para vivir la voluntad de Dios. Entonces, esas dos cosas, conocer más de Dios y vivir según la voluntad de Dios. Por lo tanto, la confesión que estamos estudiando no es nuestra fuente principal. Como iglesia no decimos que nuestra fuente principal es la confesión. Es más bien nuestra ayuda para estudiar y para comprender mejor la fuente. Esa fuente de la palabra inspirada de Dios. Y habiendo introducido entonces la confesión y de por qué estamos estudiando la confesión, y habiendo también proporcionado una revisión para aquellos de nosotros que hemos estado estudiando esto desde el principio, ahora vamos a pasar a los párrafos 9 y 10 para terminar el primer capítulo, o las secciones 1.9 y 1.10 en la confesión. Y eso es lo que dice el 9 párrafo, y lo vamos a tener en las diapositivas. Dice, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Bueno, aquí está nuestra pregunta. ¿Qué está tratando de decir esta sección de la confesión? ¿Qué está tratando de enseñar o resumir esta sección de la confesión? Que la máxima autoridad para la interpretación de las Escrituras no es el hombre. Son las Escrituras mismas. Contrariamente a lo que muchos católicos romanos creen, por ejemplo, el Papa no es la máxima autoridad. Hace unos meses atrás, cuando estaban haciendo una entrevista al Papa, él mismo dijo que los cristianos, obviamente estaba refiriéndose más ampliamente a los católicos y también tal vez los protestantes, dijo que los cristianos no tenían derecho de leer, estudiar y interpretar por sí mismos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él servía como esa autoridad máxima para poder determinar la interpretación de la palabra de Dios. Pero tampoco son los concilios o los credos de la iglesia, tampoco son los reformadores o los puritanos en la historia de la iglesia, tampoco los pastores y ancianos hoy en día, que tal vez algunos pastores en algunas iglesias podrían levantarse y predicar en el púlpito diciendo que esta es mi interpretación y no hay otra. No, ningún hombre podría ser la máxima autoridad para la interpretación de la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios es su propia autoridad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y todos los demás deben someterse a su autoridad. Esta confesión, por sus propias palabras de lo que estamos leyendo aquí,
también está sometida a la autoridad de la palabra. Entonces, si encontramos en algún momento algo en contrario a las Escrituras, algo que contradice las Escrituras, entonces en ese caso las Escrituras son correctas y esa parte de la confesión está equivocada. Eso es lo que este párrafo está tratando de decir. Y por lo tanto, si hay un pasaje que no nos parece claro en nuestro estudio propio de la palabra y estamos teniendo dificultades para llegar a una comprensión del texto, entonces nos dice que debemos ir a otro lugar en las Escrituras donde se puede encontrar claridad. Este principio esencialmente respeta las Escrituras como su propia autoridad y nos protege a nosotros de especular sobre cosas de las que las Escrituras ya ha hablado. Nadie está exento de este principio. Se aplica tanto a mí como a ti. Aplica a todos. Yo, como el pastor, tengo que someterme a la autoridad de la palabra, igual que ustedes. Y lo que enseño aquí tiene que ser también sometido a la autoridad de la palabra. Hay veces que cuando predico es posible que yo me puedo equivocar. Es posible que yo puedo decir algo que está errado. Ahora, no en respeto a las primeras doctrinas primarias de la fe, yo estoy seguro 100% de cuando yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, no estoy equivocado, que no es un error, porque entonces yo no sería un pastor ordenado hoy día. Sino más bien estoy refiriendo a asuntos secundarios que las Escrituras pueden no ser muy claras para nosotros. Y de hecho, por eso hay diferentes interpretaciones en algunos respetos. Y entiendo que al decir esto, doy la impresión de que la Escritura tal vez es demasiado difícil de poder entender en su totalidad. Pero la culpa, la verdad, no es de la Escritura, no es de la palabra de Dios. Muchas veces traemos nuestras propias suposiciones o presuposiciones a la palabra. Muchas veces traemos nuestras experiencias pasadas, ya sean positivas o negativas, y permitimos que eso colorea nuestra lectura del texto. Y todos somos culpables de eso. Es de esperar, dado que estamos todavía siendo redimidos y reformados. Lo que necesitamos hacer cada vez que llegamos a las Escrituras, cada vez que abrimos la Biblia para leerlo, cada vez que empezamos a estudiarlo, es dejar atrás nuestras presuposiciones, nuestras creencias previas, es decir, estudiar la palabra y tratar de encontrar el significado original que pretendía el Espíritu de Dios. Porque cualquier persona pudiera abrir la Biblia, coger un versículo fuera del contexto y usarlo por su propia agenda o por su propio mensaje, pero no se trate así. Así tampoco es como se interpreta y cómo usamos la Biblia. Tenemos que abrirlo y tratar de encontrar el significado original que pretendía el Espíritu de Dios. Y en un sentido, hay la intención del autor humano y lo que quiso decir. Pero en otro sentido, también está la intención del Espíritu de Dios y lo que el Espíritu Santo quiso decir a través de las palabras del autor. Pero incluso en estos casos, donde hay un significado literal y también espiritual en el texto, solo hay un significado central. Eso es lo que articula la confesión. Que no puede haber múltiples significados contradictorios en un texto. Hay un significado central comunicado por el Espíritu de Dios. ¿Qué referencias bíblicas proporciona la confesión para el primer principio? Bueno, considera en primer lugar 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21, que dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En relación con lo que el apóstol Pedro escribe aquí, algunos se han expresado, en general, dudas sobre la autoridad de la palabra simplemente porque fue escrita por hombres.
como esta persona escribió lo siguiente, es posible que entonces escribió mal o que tal vez metió sus propias ideas. Pero también habría la misma duda si la palabra nos hubiera sido dada por un ángel o una tabla de oro, como los mormones creen con respecto a su libro sagrado. Dios eligió que su palabra se comunicara a través del hombre en forma escrita, de una manera más creíble para nosotros. Porque su revelación, en este caso, cuando estamos hablando de la Biblia, no está divorciada de la realidad histórica, no parece algo como de la fantasía, sino que se expresa dentro de ese contexto histórico humano. Otros grupos religiosos creen en alguna revelación original de fuera de su contexto histórico y existencial, como los musulmanes y los mormones. Pero lo que no entienden es que cuando hacen eso, esa supuesta revelación se vuelve abstracta e incomprensible para la mente humana. El Dios que se revela a sí mismo no es un Dios que está fuera de contacto con nuestra realidad. No es un Dios que es totalmente diferente de nuestra realidad. Él no es el Dios del Islam, no es el Dios de los mormones, no es el Dios de los Sikhs o del Buda. El Dios de la Biblia está íntimamente involucrado con nuestra realidad. Tanto que envió a su Hijo Jesús a nuestro mundo caído para caminar con pecadores y morir por pecadores para su salvación. ¿De qué otra manera habrían sido escritas las Escrituras si no fuera por las manos de los hombres, como Dios había ordenado? Para mí, personalmente, yo creo que es más fácil, es más comprensible creer que Dios reveló a sí mismo y sus verdades en forma escrita a través de los hombres que lo que creen los mormones, que supuestamente bajó un tabla de oro y Joseph Smith, que es el fundador de esa religión, lo recibió y de alguna manera milagrosa lo pudo traducir de un lenguaje ni siquiera terrenal. La verdad, nuestro Dios es un Dios que se manifiesta dentro de su propia creación en el contexto de la historia. Y sin embargo, ninguno de las Escrituras, de lo que leemos en respecto a lo que enseña, es el resultado de especulaciones del hombre o de interpretaciones independientes. En comparación, por ejemplo, con Charles Darwin, ¿se lo conocen? Charles Darwin, el que esencialmente estableció las bases para la teoría de la evolución. En comparación con Charles Darwin, quien visitó las Islas Galápagos y quien escribió su propia interpretación de los orígenes biológicos, basado en lo que vio y basado en sus especulaciones, el apóstol Pedro dijo que nada de las Escrituras es de la propia interpretación del hombre. En otras palabras, lo que fue escrito fue de la mente de Dios, fue del Espíritu de Dios, aunque fue el hombre quien lo escribió. Tal es la naturaleza de la palabra de Dios. Es un documento humano, pero también un documento divino. La otra referencia bíblica es el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 15 y 16, que dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Este pasaje, tomado del discurso del apóstol Santiago en el concilio de Jerusalén, cuando estaban reunidos, complementa lo que escribió el apóstol Pedro, del texto de lo que leímos, que lo que se escribió no era de la propia interpretación del hombre, sino que es la revelación inspirada de Dios. La humanidad puede decir lo que quiera sobre el futuro, pero eso no significa que lo que ellos dicen verdaderamente va a pasar o va a ocurrir. Puedes visitar a cualquier persona que ahí está en la calle o que tiene una tienda ahí no sé cómo se dice en español, but fortune tellers. Los que te dicen tu futuro.
y te dicen esto va a pasar, o este símbolo significa esto, o mira esta tarjeta, no importa lo que dicen, no significa que va a pasar. Las profecías, sin embargo, del Antiguo Testamento son tan precisas y tan detalladas que su crédito no puede ser dado al hombre cuando se cumplen. Si coges, por ejemplo, todas las profecías dentro del libro de Isaías del Antiguo Testamento, solamente esas, y lo muestras a un judío, y ni siquiera le hablas de Jesús o de Cristo o de los evangelios o del Nuevo Testamento, ni siquiera mencionas el cristianismo, y lo muestras a un judío, y empiezas a decir las profecías, y le preguntas ¿a quién piensas que eso se refiere? ¿Quién en la historia humana cumple con esto? Y de hecho, sí había un judío que fue entrevistado y dijo, me parece que Jesús, pero nosotros no creemos, no, eso es prohibido para nosotros pensarlo, por eso esos pasajes están prohibidos para nosotros estudiar en la sinagoga. Las profecías del Antiguo Testamento son tan precisas y tan detalladas que el crédito no puede ser dado al hombre cuando son cumplidos. Santiago, en este pasaje, está diciendo que los profetas estaban todos de acuerdo con respecto a sus oráculos, a sus profecías, todos que fueron escritos en el Antiguo Testamento, a que habían vivido y ministrado en diferentes tiempos, y a lo que hace referencia es a la restauración del reino de Dios. Dios le había prometido a David una dinastía eterna, pero el reino de David, el reino de los judíos, había caído y está en pedazos, en ruinas, bajo los pies de los gentiles. En esos tiempos, bajo los pies de los romanos. Pero según la profecía, Dios vendría, y de hecho sí vino en su Hijo Jesús, para reconstruir el reino que estaba en ruinas y para restaurarlo. Y Jesús hizo esto, porque no solo vino como Dios, sino también tomó carne humana, forma de hombre, de la línea real de David. Entonces lo que está haciendo aquí Santiago, y la razón que la confesión hace referencia a este pasaje, es porque Santiago no solo afirma que la naturaleza divina de las Escrituras ha sido inspirada, es decir, exhalada por Dios, que es una forma de decir que se originó de Dios, sino que también proporciona una interpretación clara de las profecías del Antiguo Testamento concernientes a un reino futuro. Profecías que no estaban claras en ese momento para los judíos. Profecías que los judíos no podían entender. Y profecías que tal vez nosotros no entendamos a menos que tengamos un entendimiento o una comprensión del Nuevo Testamento. Entonces, para hacer un resumen, esos son los dos principios articulados en el párrafo 9 del primer capítulo. Primero, que la Escritura es su propia autoridad para su interpretación. Y segundo, se debe utilizar pasajes más claros para arrojar luz y interpretar pasajes menos claros. Podríamos referirnos a estos como principios hermenéuticos. Principios hermenéuticos. Acuérdense que la palabra hermenéutica se tiene que ver con la interpretación. Eso se tiene que ver con la interpretación de la palabra. Y la hermenéutica es una ciencia, una disciplina que se enseña en todos los seminarios para los que quieran aprender cómo estudiar la palabra de Dios de una forma para poder enseñarlo claramente con su significado original a la iglesia. Pasando ahora al párrafo 10 de la confesión, dice lo siguiente. El juez supremo, porque deben decidirse todas las controversias religiosas y porque deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Ahora, la mayor parte de lo que está expresado en este párrafo ya lo había tocado.
Sin embargo, hay algunas cosas más que tengo que mencionar. Aunque es cierto que la Escritura es su propia autoridad y que siempre que hay un desacuerdo con respecto a nuestra fe, debemos recurrir a las Escrituras como la autoridad final en lo que se refiere a la religión en general. La Escritura sigue siendo la autoridad final. Entonces, para resumirlo, es normal que hay unos desacuerdos en asuntos secundarios dentro de la iglesia misma. Y cuando hay esos tipos de desacuerdos, tenemos que ir a las Escrituras. Las Escrituras nos traen claridad, pero también nos deja bien en claro definitivamente el significado verdadero. Y cuando se refiere a la religión en general, la Biblia o las Escrituras siguen siendo la autoridad final. Voy a explicar. Cuando uso el término la religión, a veces pensamos como, esa persona es bien religioso, es decir, como esa persona hace buenas obras para ser aceptado por Dios, se enfoca más en la salvación en obras, piensa que es justo por sus obras, etcétera, etcétera. Es un término que se ha usado en ese contexto, sí, se puede usarlo en ese contexto, pero verdaderamente el término religión no significa eso. La religión en su sentido propio significa adoración. Es la manifestación de nuestros compromisos de fe. Nosotros, como iglesia, por ejemplo, todos somos religiosos. No hay ninguna persona que podría decir que no es religioso. ¿Por qué? Porque todos adoramos a Dios. En ese sentido, todos somos religiosos. Todos adoramos a Dios. Nuestra religión es la manifestación de nuestros compromisos de la fe bíblica. Pero como sabemos, hay una distinción entre la religión verdadera y la religión falsa. La religión verdadera es la adoración del único Dios verdadero revelado en las Escrituras. Mientras que la religión falsa es la adoración de cualquier persona, cualquier cosa, cualquier objeto en nuestro mundo creado. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de Romanos, empezó a hablar sobre eso, del hecho que solo hay dos objetos de nuestra adoración, ya sea el creador, nuestro Dios, o la creación. No hay ningún otro objeto de adoración, no hay como algo que se puede decir en inglés, sitting on the fence, o como decir un terreno neutral. Solo hay esas dos opciones. Hay otra palabra usada para la religión falsa. Es una palabra que también se comunica con ese mismo significado en los escritos del apóstol Pablo en ese primer capítulo de Romanos, y es la palabra apostasía, que transmite el significado de alejarse de la verdad, de caerse de la verdad. Entonces, basado en lo que estamos aprendiendo, basado en lo que se comunica aquí en la confesión, si alguna vez hay una disputa en cuanto a cómo debemos adorar, en cuanto a quién debemos adorar, en cuanto a dónde debemos adorar, y recuérdense que la adoración se expresa a través de todo lo que hacemos en la vida, no solamente es viniendo los domingos para alabar a Dios y para escuchar la palabra. No, la adoración es la vida. Fue un filósofo cristiano, Evan Runner, que una vez dijo, la vida es religión. Es decir, nuestra vida es una expresión de adoración, ya sea al Creador, nuestro Dios, o a la creación, en forma de apostasía. Entonces, en esta situación, cuando hay una disputa en cuanto a cómo debemos adorar, a quién debemos adorar, en respecto a dónde debemos adorar, entonces las Escrituras deben servir como la máxima autoridad, como nuestra referencia. Y eso significa que la adoración verdadera va a ser lo que está de acuerdo con lo que las Escrituras revelan. Mientras que la adoración falsa es todo lo que se desvía de las Escrituras, todo lo que es contrario, todo lo que se aleja, todo lo que no está de acuerdo con lo que enseña las Escrituras. Esta parte de la confesión, que articula lo que nosotros creemos como cristianos y como iglesia, afirma la verdad absoluta de la Escritura como la palabra inspirada de Dios, y por lo tanto
La palabra es inerrante, lo que significa que es incapaz de cometer errores, no hay ningún error, e infalible, lo que significa incapaz de estar equivocado en sus enseñanzas. Creo que sí necesito también proporcionar algo de claridad cuando observamos los desacuerdos, particularmente dentro y fuera de la iglesia, porque sí hay una distinción. Dentro de la iglesia puede haber desacuerdos sobre cuestiones secundarias, como mencioné, principalmente relacionadas con la interpretación de los pasajes poco claros. Y es por eso que vemos en la iglesia muchas denominaciones diferentes, los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, los anglicanos, etc. Pero dada la simplicidad del mensaje central de las Escrituras, sí, debemos tener unidad, de todos modos, en las doctrinas primarias. Todos creemos que Jesús es Dios. Todos creemos que salvación no es solo por la gracia de Dios. Todos creemos en esas doctrinas fundamentales, fundacionales, primarias. Y si alguien no está de acuerdo con esas doctrinas, no son cristianos. Creen en algo bien diferente que lo que enseña la Biblia. Pero la pregunta sigue o surge: ¿pueden los creyentes, pueden los cristianos coexistir y tener comunión juntos mientras que no están de acuerdo en asuntos secundarios, como por ejemplo puntos de vista sobre el fin de los tiempos, o sobre el ejercicio de los dones espirituales, o sobre la expresión de adoración dentro del servicio de la iglesia, etcétera? Es decir, si tenemos un cuarto en que hay un anglicano, un presbiteriano, un bautista, un pentecostal, uno que no quiere llamarse a ningún título o denominación y dice que es independiente, ¿podrían ellos coexistir y tener comunión? Sí, pueden coexistir. Si el amor de Cristo está presente, pueden estar juntos. Pueden estar juntos en el mismo sentir. Y si hay suficiente gracia también para el uno, para el otro. Porque al final del día sabemos que lo que no entendemos completamente ahora, lo vamos a entender cuando estamos cara a cara con Jesús. Un buen ejemplo, no sé si lo conocen, pero hay dos hermanos en Cristo, gran maestros de la Biblia, que uno bien respetado por los bautistas y presbiterianos reformados y uno bien respetado por los pentecostales, pero también por algunos reformados bautistas. Uno se llama James White. James White, por ejemplo, no cree en los dones especiales del Espíritu hoy en día, en respecto en cómo se manifiesta. Michael Brown es el otro y él sí cree. Y aunque están en desacuerdo sobre ese punto, ellos saben que ese tema no tiene nada que ver con su salvación. Y son, de hecho, mejores amigos. Entonces, a veces tienen debates, diálogos, y las personas lo ven en línea y están todos agresivos con el otro lado porque no quieren aceptar lo que el otro lado está enseñando sobre eso, pero todos están usando la Biblia y hay pasajes poco claros para cada posición. Y ellos dos contentos salen a caminar, juegan boxing uno con el otro, salen a correr, tienen una muy buena amistad. ¿Y qué muestra eso? El amor de Cristo y también la gracia que uno tiene por el otro. Porque dicen, cuando estamos en frente de Cristo, ahí vamos a ver quién tenía la razón. O tal vez no teníamos la razón para nada. Y la verdad, esos asuntos secundarios no serán nada. No va a ser nada cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Sería más bien como argumentos entre dos niños chiquitos, que uno quería estar correcto y no el otro, pero cuando estamos en frente de Cristo vamos a ver que esos tipos de discusiones, argumentos, no es que no son válidos, pero no debería ser de causa para causar problemas o divisiones dentro de la propia iglesia. Pero cuando se trata de desacuerdos entre la religión verdadera y la falsa, es decir, entre los compromisos de fe del pueblo de Dios y aquellos que lo rechazan, o entre los cristianos y los incrédulos, los que no son cristianos, no puede haber un acuerdo en cuanto a nuestro credo, en cuanto a nuestras creencias. ¿Podemos coexistir? Claro que sí, no estaríamos en este
en esta sociedad pluralista con diferentes religiones, etcétera, si eso no fuera cierto. Pero también estamos conscientes del hecho que vamos a siempre estar en conflicto a nivel de cosmovisión. Esta palabra cosmovisión significa nuestras creencias acerca del mundo, y esa cosmovisión es determinada por nuestra autoridad, que es la Biblia, que determina el significado de todas las cosas. La Escritura siempre será nuestra autoridad como cristianos, mientras que el mundo siempre estará en contra de las verdades reveladas por las Escrituras. Entonces, mientras que la coexistencia es posible, a nivel práctico, la comunión no es posible. Yo tengo unos amigos musulmanes de unos años atrás. Yo participaba mucho en debates y diálogos con musulmanes, con algunos imams, que es como decir, no es un pastor exactamente, pero es como un líder de las mezquitas. Yo tengo amigos musulmanes y yo puedo pasar con ellos, puedo comer tal vez con ellos, voy a un restaurante musulmán y conozco un poco de su cultura y la comida que les gustan comer y todo, puedo coexistir con ellos. Pero la comunión no es posible. No puedo tener una comunión con ellos. No puedo tener, en inglés se llama fellowship, en griego es otra palabra. No puedo tener koinonía con ellos. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión entre la verdad y la falsedad. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Podemos coexistir, pero no estamos en el mismo espíritu, porque no estamos de acuerdo en lo que es correcto y lo que es verdadero. Entonces podemos comenzar a ver la distinción. Y la confesión está diciendo aquí que mismo si sea asuntos dentro de la iglesia, o sea, asuntos fuera de la iglesia, la Biblia todavía sigue siendo nuestra máxima autoridad y nuestra referencia para todo. Es por eso que Jesús dice a los saduceos incrédulos en Mateo capítulo 22, versículo 29, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Y a qué se refería? Estaba refiriéndose a la visión errónea de los saduceos de que la resurrección de los muertos no es bíblica. No sé si sabían o no, los saduceos eran una secta de los judíos que estaban encargados de los sacrificios y todo lo demás que pasa en el templo en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Y ellos solo creían en el Torá, que es de Génesis a Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos no creían de lo que seguía después. Y entonces ellos creían que cuando te mueras, te mueras. Se acabó. Caput. Terminó. No hay nada después de eso. No hay infierno, no hay cielo. Entonces ellos no creían eso. Y lo que estaba diciendo aquí. Es por eso que Jesús responde en versículos 31 a 32. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esos saduceos, si leyeran y entendieran los profetas, los escritos de los profetas como autoritorios, como palabras inspiradas de Dios, entenderían esto. La Escritura debe ser nuestra máxima autoridad. Y en el ministerio de Jesús, Él dejó muy claro que no rechazaba la palabra, sino más bien afirmaba la palabra. Porque es la única interpretación autoritaria de nuestra realidad creada. Voy a decirlo otra vez, es la única interpretación autoritaria de nuestra realidad creada. Libre de la influencia del pecado, libre de cualquier corrupción, libre de cualquier presuposiciones. Rechazar las Escrituras o tratar a las Escrituras como algo menos de lo que realmente son, es de hecho socavar el fundamento de la iglesia. Porque como Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 20, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es una referencia al Nuevo y Antiguo Testamento, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, que quiere decir que Cristo es el que
Puedo decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento testifican de Cristo y Cristo es la piedra angular. Y todo está unido por Jesucristo. Y si Jesucristo no hubiera estado ahí, la iglesia no pudiera ser construida. ¿Sabías cómo obtuvimos el nombre de cristianos? El nombre estaba originalmente destinado a ser un comentario derogatorio por los incrédulos. Era como un insulto. Ah, mira ese cristiano que está pasando por esa calle. En el primer siglo. Pero se convirtió en un título que amamos. Porque significa que somos seguidores del Cristo. ¿Por qué era un insulto en esos tiempos? ¿Por qué no era como, esos que siguen a Sócrates, o esos que siguen a Aristóteles, o esos que siguen a Platón? Porque ellos decían, ellos adoraban a este hombre como si fuera Dios, y mira que fue crucificado. Ellos adoran un Dios crucificado. Era un insulto para ellos cuando se refería a los seguidores de Jesús, pero nosotros entendíamos el significado de eso. Y hoy día tenemos orgullo de poder decir que somos cristianos. De manera similar, en el siglo VII, los musulmanes comenzaron a llamar a los cristianos por otro nombre. ¿Saben lo que es ese nombre? Gente del libro. Gente del libro. Y ese debería ser un nombre que también amamos. Porque el libro, la palabra de Dios, es nuestra máxima autoridad para todo pensamiento y vida. Cada vez que los musulmanes trataban de convertir a los cristianos, siempre decían, espera, voy a revisar la Biblia. Espera, voy a decir lo que dice la Biblia. Y dicen, lo que tú enseñas no alinea con la Biblia. Gente del libro. Gracias a Dios que tenemos un tesoro tan valioso, su palabra. Y con demasiada frecuencia le damos por sentado. Con gran frecuencia lo tenemos ahí guardado, con polvo, olvidado, y casi no lo tocamos, y cuando lo abrimos ni siquiera sabemos cómo leerlo porque no hemos desarrollado el hábito de leerlo. Entonces meditamos en esto esta semana, ya que cerramos este primer capítulo de Confesión. ¿Se puede decir lo mismo de ti? ¿Son gente del libro? ¿Eres un hombre del libro? ¿Eres una mujer del libro? Es decir, ¿eres un hombre de la Biblia? ¿Una mujer de la Biblia? ¿Por qué? ¿O por qué no? Es algo para que tú puedes meditar entre tú y Dios esta semana. Oremos para cerrar. Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por tu gracia y tu misericordia que nos muestras cada día. Y Señor, hemos llegado al final del primer capítulo de esta confesión, que por tu Santo Espíritu, Señor, tú has guiado a hombres sabios con una fe bíblica de desarrollar este material para ayudar a otras iglesias y cristianos en diferentes siglos a estudiar tu Biblia y a conocer más tu palabra, para conocer más a ti. Y meditamos sobre la importancia de tu palabra. Meditamos en el hecho que nuestra vida solo puede tener significado, solo puede tener sentido si nos basamos en tu palabra. Solo podemos entender nuestros derechos humanos, por ejemplo, si entendemos que somos creados en tu imagen. ¿Y dónde aprendemos eso? Sino en tu palabra, Señor. Tantas cosas, Señor, que hemos tomado por sentado. Tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos hablas a través de tu Santo Espíritu, dándonos iluminación, entendimiento de tu palabra. Y Señor, oramos como iglesia. Sabemos que no es popular tener una iglesia que se enfoca tanto en estudiar y aprender la Biblia, porque hay tantas iglesias hoy en día que buscan otras cosas. Y no es decir, Señor, que rechazamos los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu y etcétera, sino más bien, Señor, queremos que todo que se manifiesta sea dentro del contexto de lo que enseña tu palabra. Y queremos ser una iglesia, Señor, que es reconocido por su conocimiento, pero también por su aplicación de tu palabra. Estamos creciendo como iglesia. Recién tenemos 3 años, pero hemos aprendido mucho. Hemos llegado hasta donde estamos y seguimos creciendo. Y nuestro deseo es tener
hermanos y hermanas en Cristo, en ti Jesús, aquí en nuestra iglesia, que te aman por quien eres. No por simplemente lo que les puedes dar, pero por quien eres. Sabiendo que todo lo demás sigue después. ¿Y cómo podemos saber eso si no entendemos tu Biblia? Si no estudiamos tu palabra. ¿Cómo podemos, Señor, caminar según tu voluntad como esposos, como padres, como trabajadores, como amigos? ¿Cómo podemos vivir tu voluntad en estas áreas si ni siquiera conocemos tu palabra? Ayúdanos, Señor. Danos un hambre por tu palabra, pero también danos tu Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a entender tu palabra, estudiarlo y utilizar todas las herramientas disponibles para poder entender mejor tu sabio consejo. Que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén.